Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. A medida que nos adentramos en el conocimiento de Cartago, nos vamos haciendo más y más preguntas. ¿Cómo era su sistema de gobierno? ¿Era una monarquía, una república? ¿Quién es Tanit? ¿Cómo era su religión? ¿Realmente sacrificaban niños a lo loco? Hoy, en Roma Eterna, tenemos segunda edición de Cart Hadast Inmortal y nos vamos a acercar a la política y a la vida religiosa de Cartago, huyendo una vez más de esa leyenda negra que nos ha puesto siempre a los púnicos como malvados, salvajes, mentirosos y pérfidos asesinos de niños. Así que coge una ofrenda para Melkart, que comenzamos. Programa 87 de Roma Eterna, el segundo dedicado a Cartago, Cart Hadast Inmortal, y hoy toca hablar de política y de religión. En origen este programa estaba concebido para tener tres apartados: política, religión y sociedad, pero como me voy a meter en un jardín que ya completa el programa, quedaba demasiado largo con esa tercera pata y he decidido hacerlo en otro programa, quizá no necesariamente el siguiente, sino otro más adelante, en el que hable de sociedad y de economía cartaginesa. Porque hoy toca jardín de los buenos. Si hablamos de religión, tenemos que hablar de ese tema que seguramente estés imaginándote. Lo voy a tocar porque sería, imperdonable no tocar un tema así. Como ya te dije en el programa anterior, la historia de Cartago nos ha llegado a través de aquellos que la destruyeron o que la odiaban. Su historia está cargada de mitos y posiblemente también la explicación que nos ha llegado sobre algunos aspectos de Cartago como civilización. Dicho esto, arrancamos con la política. ¿Qué sistema político tenían? ¿Era una monarquía? ¿Era una república? Vamos a hacer lo de siempre, recopilar fuentes, información de autores antiguos que nos hayan hablado del sistema político de Cartago, y principalmente tenemos dos, Aristóteles y Polibio, aunque hay otras fuentes que mencionan de pasada. Te hablaré a lo largo del programa de, por ejemplo, Tito Livio, que en un momento dice, pues mandaron una delegación del Senado cartaginés formado por X personas, pero los principales son estos dos, Aristóteles y Polibio, que hablan más o menos en detalle, más o menos muy grande en detalle de este sistema político. Los fragmentos de Aristóteles nos dan pinceladas de algunas instituciones, de la magistratura de los 100 o los 104, de una figura extraña y desconocida como los pentarcas, nos habla de reyes, de un consejo de ancianos, de una amistad con el pueblo, pero un régimen aristocrático, y Polibio nos dice también que había reyes, que había un consejo de ancianos que tenía el control, las decisiones, pero que era el pueblo el que decidía en los asuntos que le afectaba. Tanto Polibio como Aristóteles, seguramente Polibio habría leído Aristóteles, comparan la constitución cartaginesa con la espartana. Polibio en concreto nos habla de la constitución cartaginesa en los tiempos de Aníbal y nos dice que era el pueblo quien decidía en Cartago, mientras que en Roma era la aristocracia, el Senado, quien tomaba las decisiones. Menciona que había lucro en las magistraturas y no podía dejar pasar Polibio la oportunidad de meter una faltada de las suyas y decir que, textualmente, entre los cartagineses se llevan las magistraturas los que distribuyen sobornos sin disimulo, como si fuera algo especial solo de los cartagineses, como si no pasara en Roma. Para poder describir el sistema político de Cartago me he tenido que apoyar en otras fuentes más modernas, más de investigación, porque las fuentes antiguas son las que son y certezas tenemos muy pocas. Si ya en lo tocante a lo romano tenemos muy poco seguro, en lo cartaginés menos todavía. Y la mayoría de cosas que te voy a contar son comúnmente aceptadas. Son aceptadas actualmente por la investigación, ya que no hay mucho por donde tirar. Porque como te dije, los que cuentan la historia de Cartago son los mismos que le prendieron fuego. Entonces, claro, eso hace que todo lo que te vayan a contar sobre ese pueblo, sobre Cartago, y cuando digo todo es todo, desde la política, economía, sociedad, religión, todo va a estar viciado.
Y también la forma en la que se gobernaba la ciudad. Cuando te cuenten quién gobierna la ciudad y cómo lo gobierna, depende de quién te lo cuente, te lo va a contar de una manera u otra. Por ejemplo, Aristóteles iba a tope con los cartagineses. Hablaba del modelo de gobierno cartaginés y lo igualaba en muchos aspectos con el espartano y decía: Cartago goza, al parecer todavía, de una buena constitución, más completa que la de otros estados en muchos puntos y semejante en ciertos conceptos a la de Esparta. La constitución cartaginesa, como todas aquellas cuya base es a la vez aristocrática y republicana, se inclina tan pronto del lado de la demagogia como del de la oligarquía. Para intentar encontrar un origen de la forma de gobierno de Cartago, que es algo que te vuelves loco, tenemos que ir a lo sencillo. Y debemos fijarnos en el origen de la ciudad, porque no sería descabellado pensar que en su origen Cartago tuviera un gobierno similar al de la ciudad de Tiro, ya fuera un gobernador impuesto por Tiro o la monarquía, porque si seguimos la leyenda, ellos vienen de allí, de Tiro, y la leyenda de la fundación nos habla de Elisa, que formaba parte de la familia real que huía de su hermano. La monarquía en Tiro estaba encabezada por el ciudadano más potente y rico dentro de la oligarquía comercial de la ciudad, así que es posible que en los inicios más primitivos de Cartago existiese ese modelo de gobierno, al igual que sucedió en Roma. Y también, como en nuestra querida ciudad de las 7 colinas, es posible que la aristocracia se acabara haciendo con el poder y se montara su propio tinglado, enviando al rey a dormir la siesta bien lejos de allí. Recuerda, por ejemplo, la historia del general Malco. En el programa anterior te la conté, fue exiliado después de un golpe y acabó ejecutado. Esta historia se remonta al siglo VI a.C. y nos la cuenta Justino, en su epítome de las historias filípicas de Pompeyo Trogo, y justo después de la leyenda de la fundación de la ciudad. Este señor, Justino, en ese epítome nos dice que el motivo para ejecutar a Malco era aspirar a la realeza. Justino no habla de Malco como rey, con lo que podemos suponer, y digo suponer, porque tan atrás vaya usted a saber, podemos suponer que para el 550-530 a.C., que es la fecha en la cual se maneja este Malco, Cartago era liderada por una especie de consejo que las fuentes romanas llaman senado, que las fuentes griegas llaman bulé, pero que no es un senado, como nos cuenta Polibio. El de Megalópolis es otra fuente interesante, es una fuente básica para esto, y nos dice lo siguiente: la República de Cartago, en sus principios, fue muy bien establecida, por lo que se refiere a los puntos principales, porque había reyes o sufetes, existía un senado con una autoridad aristocrática, y el pueblo era dueño acerca de ciertas cosas de su inspección. En una palabra, el enlace de todas estas potestades se asemejaba al de Roma y Lacedemonia, vamos, Esparta. Aquí ya cambia la palabra de reyes a sufetes. Te iré explicando quiénes son estos sufetes. Vamos a ir paso a paso porque es un follón, es un poco lío todo esto. Aristóteles también nos dice que los cartagineses poseen instituciones excelentes, y lo que prueba el gran mérito de su constitución es que, a pesar de la parte de poder que concede al pueblo, nunca ha habido en Cartago cambios de gobierno, y lo que es más extraño, jamás ha conocido ni las revueltas ni la tiranía. Es todo muy en función de si le cae bien o mal Cartago al autor de turno. Aristóteles, como te he dicho antes, iba a tope, Polibio igual no tanto. Y nos mencionan a este consejo, este especie de senado, que no existía como tal. Existía, sí, el concepto. Recuerda de dónde viene el senado. El senado era un consejo de ancianos, porque a lo largo de la historia todas las sociedades, todos los pueblos, da igual su forma de gobierno, han tenido siempre presente y conscientes han sido de que los consejos y recomendaciones de los más veteranos de la comunidad eran valiosos. Cartago no fue una excepción a esto, y desde su origen podemos suponer que contó con un consejo de ancianos que existía también en Tiro. Los reyes fenicios se apoyaron en este consejo, en estos grandes o poderosos, estos adidim. Con lo que, si vamos a empezar a desgranar el sistema político cartaginés, ya existiera una monarquía plenamente independiente en Cartago, o bien un gobernador o lo que fuera nombrado desde Tiro, seguramente estaría asesorado permanentemente por este consejo de ancianos, que seguramente no fueran tan ancianos, porque estamos hablando de la antigüedad. A partir de los 40, 35-40, ya eras una persona muy mayor. En esa época recuerda que el concepto de anciano y el concepto de longevidad y lo que duraba la gente no era lo mismo que hoy. Los que estamos ya en los 40 éramos ya carne de consejo de ancianos. Un día eres joven y al otro día formas parte del senado cartaginés.
No sabemos cuándo se fundó, no sabemos cómo se fundó, quién lo fundó, no lo sabemos. Es posible que en un determinado momento, en el origen de la ciudad, un personaje poderoso, estoy haciendo una analogía con lo que pasó por ejemplo en Roma, un personaje poderoso cogiera a las familias más poderosas, a los representantes de las familias más poderosas, y formara con ellos ese consejo para poder decidir cosas sobre la ciudad basándose en un consenso entre las élites, mientras que el más poderoso, el más fuerte, el alfa, así si me permites un poco la expresión, se colocaba a la cabeza y era el rey, monarca, general en jefe, caudillo, lo que fuera. Las primeras referencias a este senado, que es como se suele llamar más comúnmente aceptado porque Roma ganó y la forma de definirlo de Roma, vamos a ver cómo el lenguaje es muy importante en este tema y luego en el religioso más todavía. Más o menos a partir del siglo VI a.C., los griegos Gerusía, Bule y los romanos Senado, cada uno usa su nombre, pero no es el que es realmente, no era un senado cartaginés y no era una Bule. Lo que sí sabemos es que tenía 100 miembros en origen, pero que para el siglo I ya tenía 300. Y dentro de estos 300 había un grupo de 30, que vemos mencionado en Tito Livio y en Dionisio, que eran los más notables del consejo. Como un consejo dentro del consejo que tenía mucha influencia en la toma de decisiones. No sabemos cómo se accedía al Senado cartaginés, no sabemos nada, seguramente estuviera gobernado por los... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.